su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a toda la amable audiencia que tenemos en esta hora. Qué gusto nos da saludarles, hermanos. Yo no sé cuántos están en esta hora en sintonía, pero queremos extenderles a todos la bendición de parte de nuestro Dios y al mismo tiempo la bienvenida a este su estudio de la lección de la escuela sabática. Tengo el privilegio ahora de que me acompañe una joven de la verdad presente, Leslie Renterilla. Bienvenida, Leslie, y buenos días. Hola, pastor. Es una bendición estar aquí con ustedes para escudriñar la palabra de Dios y leer la lección y tomar en cuenta lo que Dios nos quiere que nosotros aprendamos. Amén. Pues, ¿qué te parece, Leslie, si tienes la oración ya para comenzar? Okay. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre, Señor. Gracias porque los ha dejado estar aquí, Señor, otro día más para aprender su palabra, Señor, y leer esta lección. Señor, lo que leamos este día que beneficia a todos nosotros en nuestro carácter, en nuestra vida espiritual, Señor, y que usted nos guía a nosotros que vamos a leer esta lección y introducirla al pueblo, Señor, que podamos decir sus palabras, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apreciados hermanos y hermanas, una vez más, nosotros vamos a estudiar esta lección que, por la gracia de Dios, tenemos el privilegio de tener todos en esta hora. Digo todos los que, pues en la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles y otros hermanos más que la han adquirido, pues la tienen. La lección de hoy tiene un título y es una prueba de carácter. Y es que uno pudiera pensar que después que Dios le redujera a Gedeón el ejército con el cual enfrentaría a los madianitas, pues dice que eran originalmente 32,000 y luego se los redujo a 10,000, uno pudiera pensar que eso era suficiente para probar su fe. Pero sorpresa, hermanos, aparte de separar a los orgullosos que había entre los 32,000, ¿qué más le dijo Leslie que hiciera y por qué? Bueno, para eso vamos a ir a Jueces 7, versículo 4 y 5. Dice así: Y el Eterno volvió a decir a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a tomar agua y ahí los probaré. De quien yo diga vaya, ese contigo irá. Y que te diga, ese no vaya contigo, ese no irá. Entonces llevó al pueblo a tomar agua. Y el Eterno dijo a Gedeón: el quien lame el agua con su lengua como lame el perro, sepáralo de que se arrodille para beber. Aquí Dios quiso separar al ejército porque el ejército era mucho a sus ojos. Y dice que el que lamiera como perro o el que se arrodillara que lo separara. ¿Por qué hacer esto? Porque el que iba a lamer como perro iba a tomar el tiempo, no iba a tomar el tiempo, iba a estar apurado y iba a ver lo que estaba pasando. Pero el que se arrodillara para beber estaba tomando su tiempo y no estaba a vistas al enemigo. Bueno, cuando veo esto, pienso en las palabras que Dios usa aquí para decirle a Gedeón: aún es mucho tu pueblo. Hermanos, uno pudiera pensar de que al contrario, es poco lo que le ha quedado a Gedeón, pues solo tiene 10,000 ahora. Uno pudiera decir, si lo que tengo son más de 135,000 enemigos que están listos para atacarme, ¿cómo me puede decir Dios que tengo muchos? Hermanos, hay veces cuando Dios mira cosas que nosotros no vemos. Y hay veces cuando nosotros tendemos a valorar lo que somos o lo que tenemos por los números. Y Dios no se fija en esas cosas. Miren, la iglesia
Algunas veces uno cree que la iglesia, porque está grande, tiene muchos miembros, a veces uno cree que por eso, pues tiene suficiente gente, cree uno. Pero Dios le dice a Gedeón, no, le dice, es mucha gente, es mucha gente. Y yo estoy aquí buscando un remanente, dice Dios. Yo estoy aquí reavivando un remanente y de esta gente, estos 10,000 que te han quedado, todavía son muchos. Hermanos y hermanas, no nos preocupemos. Cuando la iglesia está haciendo lo correcto, cuando la iglesia está poniendo los principios de Dios en alto, cuando la iglesia las normas divinas las respeta, cuando la iglesia está enfrascada en seguir la santidad, cuando la iglesia está enfrascada en predicar la verdad presente, cuando la iglesia está, hermanos, dentro de lo que es el camino de Dios y haciendo lo correcto, no nos preocupemos, hermanos, si muchas personas no resisten vivir así, en ese camino estrecho, y se van, y queda la iglesia con poquitos miembros. No nos preocupemos por eso, porque simplemente Dios está mirando que son muchos, y Él está depurando. Ahora, tampoco vaya a confundirse y a creer de que la iglesia está toda liberal, toda con mundanalidad adentro, con muchas cosas que no son verdad presente, y algunos hermanitos que son fieles se salen y usted decir, el Señor está depurando la iglesia y esos son la escoria que se han ido. No, no vaya a caer en ese error. Estoy hablando de una iglesia que está dentro de la verdad, está enfrascada en lo correcto, está con el mensaje de los 3 ángeles predicándolo con todo, está enfrascada en la santidad, como ya dije, y hay gente que no resiste eso, hay gente que rechaza vivir así y eligen mejor salirse, irse. Hermano, usted no se preocupe, porque Dios lo que está demostrando allí es de que son muchos los que hay en ese lugar, y dentro de esos muchos hay algunos que no están idóneos para formar parte del pueblo remanente final. Así que es mucha la gente que tienes, dijo Dios. ¿Qué buscaba Dios con eso ahora? Pues ni más ni menos que probar el carácter de los soldados que tenía todavía Gedeón y, por supuesto, probar nuevamente su fe. Pero, Leslie, fue algo fuera de lo común lo que Dios les propuso hacer, ¿no es cierto? Sí, porque el libro de Patriarcas y Profetas dice en la página 592 y 593, dice, el pueblo esperado ataca inmediatamente al enemigo. Fue conducido a la orilla del agua. Algunos tomaron apresuradamente un poco de agua en su mano y la subieron mientras caminaban. Pero casi todos se inclinaron y bebieron a sus anchas de superficie del arroyo. Aquellos que tomaron el agua en la mano no fueron sino 300 entre 10,000. No obstante, fueron elegidos y el resto se permitió volver a sus hogares. Aquí vemos que el número que quedó fue un poco, aunque el número que era 10,000 a comparación del número de los enemigos era poquito. Ahora miremos el número 300. Es bien poquito los hombres que quedaron y con esto Dios iba a salvar a su pueblo. Tremendo. Cómo el remanente, el Señor lo fue escogiendo, el remanente que sería victorioso. Primero eran 32,000. Imagínate tú una iglesia de 32,000 miembros. Y el pastor bien orgulloso. El pastor dice, qué iglesia la que tengo. Y va creciendo y estoy abriendo nuevas iglesias. Y Dios dice, no, señores, dice, es mucho eso. Y de una vez se lo reduce a 10,000. 22,000, dice el Señor, no, esos no. Y ahora viene y de 10,000 se los reduce. Le quita prácticamente esa grande cantidad y pues le deja solamente 300. Y nosotros entonces miramos de que ese es el remanente final con el cual Gedeón va a obtener la victoria. Hermanos, es incomprensible a veces para la mente humana las cosas que Dios hace, porque uno, como dije hace un momento, esperaría que pues no se reduzca la membresía, que no se reduzca
el ejército. Pero Dios dice, así hago yo las cosas. No las hago con el número, con la gran cantidad. Eso que ustedes tal vez como líderes tienen de valorar la prosperidad en base a la cantidad, en base al número, voy ahora a hacer algo para que mengue, para que ustedes no valoren tanto mi obra por el número, sino por la calidad de la gente que compone la iglesia. Hermanos, el número es de poca importancia a la vista de Dios. No nos enorgullezcamos porque tenemos una iglesia enorme. No nos enorgullezcamos porque somos tantos en el mundo. A veces en el Israel moderno tendemos a decir, somos tantos adventistas en el mundo, somos tantos millones. Son puras hojas, hermanos, puros números. El Señor no le da importancia a eso. El Señor, en esta experiencia con Gedeón, estamos viendo que el Señor va más a fondo. El Señor quiere un remanente. Y Él está mostrando aquí que no le da importancia al número. Y por lo tanto, miren ustedes, viene el zarandeo. Viene el zarandeo y sometió a los 10,000 que tenía, los sometió al zarandeo para eliminar todavía a los que estaban manchados con la idolatría. ¿Y qué sigue diciendo el don profético? Dice, el carácter se prueba a menudo por los medios más silenciosos. Los que en un momento del peligro se acompañan en suplir sus propias necesidades no eran hombres en quienes se podría confiar en una emergencia. El Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes, sí, perdón, y para los que suelen compadecer el apetito. Escogí a los hombres que no permitieron que sus propias necesidades les hicieran demorar al cumplimiento del deber. ¿Qué dice aquí, hermanos? Dice que cuando nosotros nos enfocamos en nuestras necesidades y no los enfocamos en lo que Dios nos manda, nosotros no vamos a ser parte del pueblo, porque los hombres que se doblaron para tomar agua estaban nomás pensando en su necesidad de tomar agua y no estaban pensando que el enemigo está a las puertas, como en estos momentos últimos momentos que tenemos en este mundo. Vemos que nosotros estamos más enfocados en las cosas mundanales, sabiendo que estamos en el territorio del enemigo. Gedeón sabía que él estaba en el territorio del enemigo, y estos que se doblaron, en estos no se podía confiar en una emergencia, como aquí dice la hermana. Es interesante que el don profético llama a este tipo de personas indolentes. Dice, el Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. ¿Quiénes son los indolentes? Los indolentes son los perezosos, son los flojos, son los que ahí la llevan nada más. Son los que no encaran con seriedad la obra de Dios. Es más, yo diría que son los que les gusta la mediocridad, los que se acostumbran a hacer las cosas mediocremente. Interesante que la sierva del Señor dice que Dios, dice, no tiene cabida en su obra para los indolentes y para los que suelen complacer el apetito. Es decir, los que solo buscan autocomplacerse, los que solo buscan, como dicen, satisfacerse a sí mismos. Y los indolentes, Dios no los puede tomar en cuenta porque no son dignos de confianza en su obra. De manera, hermano o hermana, que en esta mañana sería bueno preguntarnos, ¿y cómo yo me estoy portando como hijo del Señor en este tiempo del fin, en su iglesia, en su obra? ¿Tengo una actitud como la de los 9,700 que se embrocaron prácticamente, casi se zambulleron para beber agua, mostrando cuán indolentes eran, cuán perezosos, cuán flojos, cuán mediocremente miraban la obra? ¿O soy de los 300 que como el perro lamieron el agua? Es decir, no se embrocaron,
porque sabían de que el enemigo está por allí cerca. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? ¿Qué tipo de soldados somos? Por eso vale la pena que hoy nosotros entendamos que Dios, que conocía el carácter de aquellos, miró que 9,700 tenían un carácter indolente y egoísta. ¿Por qué? Porque solo buscaban satisfacerse a sí mismos. Hermanos, el carácter se prueba a menudo, como dice la sierva del Señor, por los medios más sencillos. Y hay veces que nosotros se nos dan oportunidades y a veces en cositas pequeñas mostramos qué tipo de carácter tenemos. Pero aquí estamos aprendiendo, hermanos, que la indolencia y la autocomplacencia nos descarta para ser parte del remanente. Yo no sé, pero creo que el Dios nos está diciendo a todos, miren, ustedes tienen que ser de los 300, los que van a lograr la victoria. Con esos yo me voy a manifestar. Pero vean, estoy descartando a los orgullosos, estoy descartando a los indolentes, a los autocomplacientes, y estoy escogiendo 300 soldados que verdaderamente estén dispuestos. Hermanos, fuerte la declaración que el Señor no tiene en su obra cabida para los indolentes, es decir, para gente perezosa, o que en vez de trabajar, dan trabajo. ¿Escuchó? Que en vez de trabajar, dan trabajo. Ese tipo de gente el Señor no le va a dar el privilegio de ser parte de su remanente final. Pero ¿cómo se puede contrarrestar esa actitud en nosotros los cristianos ahora, Leslie? Bueno, vamos a ir a Filipenses 4. Filipenses 2:4 dice, no mirando cada uno solo a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Este versículo nos dice que no tenemos que ver nuestras propias necesidades. También hay gente que también sufre y hay otra gente que necesitamos que pensar en ellos, no pensar en nosotros mismos, en nuestro querer o nuestro yo. Yo creo que aquel día, Leslie, cuando se embrocaron los 9,700 a tomar agua, se les olvidó realmente que estaban en peligro. Sí, que había que estar, como dicen, pues a la pendiente, porque pues hay un pueblo que defender, hay miles de soldados ahí que están para atacarlos. No es esa forma de beber agua, pero claro, ellos en ese momento no les importó y buscaron satisfacerse a sí mismos. Y él dice el Señor aquí, no mire cada uno a lo suyo propio, sino también a lo de los otros. Pero estos en ese momento miraron solamente su necesidad. Bueno, hermanos, cuando Pablo dice, no miren cada uno a lo suyo propio, sino también a lo de los otros, prácticamente nos está invitando, hermanos, a que seamos como Jesús. Jesús no era egoísta. Jesús siempre tomó en cuenta el bienestar de los demás. Jesús no era indolente. Y en esto, el apóstol Pablo es un ejemplo. Vamos a ir a ver en Filipenses 3:13 al 14. Dice, hermanos, no considero hablarlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante y prosigo a la meta, el premio al que Dios me ha llamado desde el cielo en Cristo Jesús. Y qué bonito esto, porque Pablo muestra que realmente era un verdadero soldado. Yo creo que si Pablo hubiera estado dentro de los 10,000, Dios lo hubiera escogido para que quedara dentro de los 300. Porque él está diciendo aquí, yo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvido todas las victorias que ya obtuve en el pasado y me extiendo adelante porque todavía hay más victorias que ganar. En otras palabras, Pablo no era indolente. Pablo era una persona esforzada, como Gedeón, que cuando Dios lo llama le dice, varón esforzado y valiente. Aquí nosotros tenemos a un Pablo que dice, olvido ya lo que queda atrás. ¿Y qué es lo que quedaba atrás? Ya victorias que había obtenido, pero las dejo atrás, dice, y me extiendo hacia adelante porque hay más victorias que ganar, hay metas, hay premios que alcanzar. Hermanos, creo que, como dije, Pablo hubiera sido parte de los 300 si hubiera estado aquel día en el ejército de Gedeón, porque él era un hombre emprendedor,
y siempre se proponía afirmar más su fe y al mismo tiempo avanzar y obtener victoria tras victoria. Bueno, ¿qué más quería enseñar Dios con esto, Leslie, según el don profético? Quería enseñar, el éxito no depende de la fuerza o los números. Dios pide librar por pocos así como por muchos. Una iglesia grande no es necesariamente una iglesia fuerte. Algunos de sus miembros pueden inclinar egoísmo, orgullo o incredulidad. Algunos pueden ser deshonestos, otros corruptos de corazón y en su vida. Todos ellos son una fuente de debilidad para la iglesia. Traen la desaprobación de Dios sobre su pueblo. El gran adversario trabaja a través de ellos para hacer avanzar su propia causa. Hermanos, esto en verdadmente abre los ojos de muchos a ver lo que hay en la iglesia. Una iglesia, por ser grande, no significa que todos están salvos. No nomás por ir a la iglesia, yo ya soy salva. No, tenemos que también saber que en la iglesia, cuando nosotros somos orgullosos, estos son defectos de carácter que todos tenemos y tenemos que tratar de quitarlos, porque hay mucha gente en la iglesia que es deshonesta, orgullosa, incrédula, como dice la hermana aquí, y debilitan a la iglesia. Esta gente, por hacer lo malo, traen consecuencias a la iglesia, traen de separación. Y dice que el Señor, Él con ese pueblo no va a avanzar, y ese pueblo no es el pueblo remanente. Es interesante esta declaración que Leslie ha leído, que se encuentra en la Signs of the Times del 30 de junio de 1881, porque hay una falsa seguridad que a veces se nos inculca de parte del liderazgo de la iglesia. Seguido, este servidor ha estado pues en congresos y siempre ha sido en los informes de las estadísticas de cómo la iglesia está a nivel mundial, y estoy hablando pues a nivel adventista, seguido se le da mucha importancia a los números. Y siempre se cree que la prosperidad y el hecho de que estés por todas partes y que estadísticamente pues se muestre como una iglesia grande, siempre se hace sentir eso como que es una muestra de que Dios está guiando. Hay que tener cuidado, hermanos, y fijémonos bien en esto que estamos estudiando, porque Dios no ve las cosas necesariamente como nosotros las vemos. Este servidor pastorea una iglesia como de alrededor de unos 300 miembros, pero yo no me voy a vanagloriar porque hay 300 miembros. Es más, la iglesia está llena los sábados, y a mí, si mañana la iglesia está vacía, a mí no me voy a poner a llorar por eso. Y yo quisiera que mis hermanos que me estén oyendo se preparen. Allí en la iglesia, aunque tengamos 300, aunque tengamos mucha gente los sábados, eso no es señal de que hay que prosperidad. No, hermanitos, mañana podemos quedar 30 allí. Podemos quedar 30. Miren, lo importante aquí es ser del remanente, no del montón. Claro, no estoy diciendo yo con esto que pues no me da alegría que lleguen tantos hermanos y que la iglesia se vea grande. Yo no estoy diciendo eso, me da mucho gusto, pero no puedo tampoco vanagloriarme de eso, ni confiarme en eso, ni creer que por eso ya tengo, como decimos, pues la aprobación de Dios, porque solo Dios conoce el corazón de todos los que llegamos allí. Miren, hermanos, hay que prepararnos. Miren, la iglesia va a terminar en las montañas. Es más, la iglesia va a ser perseguida, y ahí no vamos a andar ese montón de hermanos, no, y vamos a quedar algunos. La iglesia también, es más, la iglesia primitiva se reunía en casas, y en casas no habían esos montones de hermanos que hay ahora. Entonces, lo que yo estoy tratando de llegar aquí, hermanos, es el hecho de que Gedeón podría tener la falsa seguridad en los números, como ahora también muchos líderes religiosos tratan de inculcar en los miembros. Pero dice aquí el espíritu de profecía, el éxito no depende de la fuerza o de los números. Dios puede librar con pocos o con muchos. Una iglesia grande, dice, no es necesariamente una iglesia fuerte.
porque algunos de sus miembros pueden acariciar egoísmo, orgullo, incredulidad, y muchos de esos, dice, que están ahí, pueden ser deshonestos y otros corruptos en su corazón y en su vida. Y muchos de ellos, dice, son fuente de debilidad para la iglesia. Traen la desaprobación de Dios sobre su pueblo, y el gran adversario trabajará a través de ellos para hacer avanzar su propia causa. ¿Se dan cuenta ustedes? No estamos desalentando el crecimiento de la iglesia, pero sí queremos ser realistas en cuanto a qué es lo que Dios valora. Dice, él sigue diciendo el don profético, antiguamente, dice, aquellos cuyos intereses mundanos alejarían sus corazones de la obra de Dios, fueron invitados a volver a sus hogares. Pues ya vimos que de los 32,000, 22,000 se fueron a sus casas. Y sería mejor, dice la sierva del Señor, para la causa de la verdad ahora, si aquellos, dice, cuya atención es absorbida por sus propios intereses particulares, sería mejor, dice, que se separaran de la obra de Dios y se dedicaran a las cosas con las cuales sus corazones se deleitan. Entonces, dice, por su mal ejemplo, no ejercerían una influencia tan peligrosa sobre los demás. Hermanos, qué tremendo es esto. Qué tremendo es cuando un miembro de iglesia realmente no quiere someterse a la palabra de Dios y está en la iglesia, pero viviendo como le da la gana y siendo mala influencia para los demás, para los jóvenes, para los niños, para los adultos. Dice que la iglesia la pasaría mejor sin él que con él. En otras palabras, dice que es mejor que se separe de la obra de Dios y que dedique, dice, sus fuerzas a las cosas en las cuales su corazón se deleita. ¿Por qué? Porque es un mal ejemplo y ejerce una mala influencia sobre los demás. Por eso es que Dios le redujo a Gedeón su ejército de 32,000 a 10,000 y de 10,000 a 300. Qué tremenda lección, hermanos. Así es como Dios reaviva el remanente, depurándolo. Así que esta mañana yo creo que todos deberíamos preguntarnos, Señor, ¿soy yo de los 32,000? ¿Soy yo de los 10,000? De los 300. ¿O soy de los 300? Hermanos, Dios quiere un remanente y un remanente que sea victorioso. No nos confiemos en los números, no evaluemos la prosperidad de una iglesia por los números, sino veamos verdaderamente si yo, no ver a los demás, si yo estoy con las actitudes correctas de un soldado para que Dios me tome en cuenta. ¿Qué dice al final la última nota? Esta parte final define casi todo lo que hemos leído. Dice, Dios es honrado no tanto por el gran número, sino por el carácter de aquellos que le sirven. Signs of the Times, 30 de julio de 1881. ¿Qué significa esto, hermanos? Hermanos, el gran número que hay en nuestra iglesia, muchos de ellos o muchos de nosotros no tenemos el carácter perfeccionado que necesitamos. Dice que el carácter de, si hay 30 personas y esas 30 personas tienen un carácter que están tratando a hacer como Jesús, un carácter de Jesús, eso honra al Señor, no tanto al número, es más el carácter que nosotros queremos tener. Y por ese carácter nuestra iglesia va a ser más purificada, porque cuando nuestro carácter es purificado, la iglesia es purificada en sí. Y no estamos aquí, Leslie, promoviendo el perfeccionismo. Lo que estamos aquí es promoviendo la santidad, hermanos, el temor de Dios, la humildad, la sencillez, la abnegación, hermanos, entregarnos más a Dios para que Dios nos tome en cuenta. Amén. No seas tú del montón, mi hermano. No seas tú de la mayoría. Sé tú de los pocos que verdaderamente entrarán por esa puerta estrecha. ¿Te acuerdas cuando dijo Cristo? Ancho es el camino, dijo. Y muchos, dijo, son los que van por él. Pero angosto, dijo, es el camino y la puerta también. Y pocos, dijo, son los que la hallan. Hermanos y hermanas, ¿se acuerdan ustedes cuando Cristo estaba allá ante la multitud
en el pretorio de Pilato. Y Pilato dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús llamado el Cristo? La mayoría dijo, crucifícale, crucifícale. Y unos poquitos lloraban porque no lo crucificaran. Era la minoría. Gedeón, hermanos, se llevó la sorpresa de su vida. ¿Cómo yo voy a enfrentarme a ese enemigo de miles de soldados con 300? Es que Dios estaba reavivando un remanente. Dios estaba escogiendo un remanente que alcanzaría la victoria. Amén. Que Dios te ayude, hermano, que Dios te ayude, querida hermana, para que hoy decida ser de ese remanente especial, de ese remanente que alcanzará la victoria. Deja a un lado la indolencia, deja a un lado el orgullo, deja a un lado la vanagloria y sometámonos todos a la voluntad de Dios y que Él, hermanos, nos pula y nos santifique cada día. Gracias, Leslie, por haber estado aquí con nosotros hoy. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Oremos. Amén. Oh Padre, por favor, Señor, ayúdanos a ser parte del remanente final. Ayúdanos, Padre, a que todo lo que haya en nosotros, hoy por hoy, que estorbe, que impida que tú nos apartes para ser del remanente victorioso, te ruego, Señor, que todo lo que haya en nosotros, que pueda evitar que alcancemos al final ser de ese remanente que entrará al cielo. Por favor, Padre, te pido que quites de nosotros eso, ese estorbo, eso que tú sabes que nos descarta. Hoy hemos visto, Señor, que el orgullo no nos llevará a ningún lugar. Hoy hemos visto, Padre, que la indolencia tampoco. Hoy hemos visto que eso de hasta vanagloriarse por los números, eso es una falsa seguridad. Padre, te pedimos que nos quites el egoísmo, que no busquemos solo nuestra autocomplacencia, que pensemos en que hay muchos otros que dependen de la fidelidad, de la valentía y de la fidelidad con la cual nosotros vivamos la vida cristiana. Señor, te rogamos que al probar el carácter de nosotros para ser parte del remanente, tú nos ayudes, Señor, desde ya, para que salgamos idóneos, para que tú nos tomes en cuenta. Padre, gracias. Quisiéramos decirte ahora, cuenta con nosotros. Hoy este día, ayúdanos a que todo defecto de carácter y toda cosa que haya en nosotros que nos impida, que nos uses, Padre, ayúdanos este día a vencerlo por tu poder. Gracias. Ayúdanos a ser de los 300 de Gedeón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.